¿Es Jesús la verdad absoluta? Yo creo que sí, pero no lo digo yo, sino que el mismo Señor Jesús afirma esto. Ustedes leen en San Juan capítulo 14, Jesús está, bueno, dando sus últimas palabras antes de ir a la cruz. Él está con sus apóstoles reunidos ahí en el aposento alto, y en el capítulo 14 Jesús les dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice, para que a donde yo estoy también ustedes estén conmigo. Y dice Jesús, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás dice, Señor, dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dice en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es Jesucristo el que Él afirma. Decir, Él mismo dijo, yo soy el camino, no uno de tantos caminos, el único camino al cielo. Y yo soy la verdad. Mucha gente le molesta esta exclusividad que tenemos, ¿no? Y la gente se enoja cuando decimos que Jesucristo es el único camino al cielo y que no, o sea, que y se enojan porque dicen, y todas las demás religiones que pasa con todos los credos que hay en el mundo, que se van todos al infierno, ¿no? Se enojan con uno mismo que les predica, pero estas afirmaciones no es que se me ocurra a mí, sino que el mismo Jesús la afirmó. Él mismo afirmó ser el único camino y la única verdad absoluta. Entonces, no es algo que se me ocurra a mí, sino que Él lo afirmó, ¿no? Y Jesús y los apóstoles también lo decían, claro. Pedro va a decir en el capítulo 4 de Hechos, en el primer sermón, dice Pedro en el capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, dice Pedro, Él es el único camino. En ningún otro hay salvación. En ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pedro viene diciendo que Él es la roca. Jesús no es Pedro, como dice la creencia popular. Pedro no es la roca de la iglesia, claro. Jesucristo. Si Pedro fuera la roca, la iglesia sería una iglesia que no tendría estabilidad. Sería como que se estaría tambaleando, ¿no? Pero no, Pedro dice Jesús es la roca de la iglesia, y él dice, y en ningún otro hay salvación, ni en ningún otro, nadie, o sea, no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces tenemos que pensar en esto, porque si Jesús realmente, o sea, nadie dio tal afirmaciones como las que dio Jesucristo. Ningún otro líder religioso, ni siquiera Mahoma, aquel que fundó el Islam, jamás se atrevió a decir que él era la verdad o el camino, y nunca dijo que tampoco era Dios, ¿no? En cambio, Jesús vemos en los evangelios que él afirmaba ser el Dios eterno, el Dios que tomó forma humana y habitó entre nosotros. Y los apóstoles también lo afirmaban, como va a decir Pablo en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Y alguien puede decir, no, pero la deidad de Cristo la inventó el cristianismo. Bueno, tendríamos que ir al Antiguo Testamento entonces y ver que todos los pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Zacarías 14, ¿no? Que dice que, podríamos leer donde Dios ya estaba, o sea, los profetas estaban diciendo de que Dios se manifestaría en carne. No es algo que se inventó en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo por Constantino, o sea, nada, no, sino que si alguien dice, bueno, porque en el Nuevo Testamento tenemos evidencias de que Jesús afirmaba ser Dios y los apóstoles afirmaban que Jesús era Dios a montones, podemos estar todo el día, ¿no? Pero si alguien dice y duda que el Nuevo Testamento fue adulterado, podemos ir al Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar pasajes de que hablan de que Dios se manifestaría en carne. No es algo que se inventó luego, ¿no? Porque el Antiguo Testamento obviamente fue escrito, tenemos escrituras 600, 700, 1000 años antes de Cristo, antes que naciera Cristo. ¿eh?
Podemos leer, por ejemplo, cuando Jesús, podemos leer en Zacarías capítulo 14, capítulo 12, primero podemos leer, viene hablando Dios, en el versículo 12, versículo 10, capítulo 12, versículo 10, dice, yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de la tierra espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él, como se afligió por el primogénito. Fíjense, ¿no? Y dice que habrá gran llanto en Jerusalén ese día, ¿no? Está hablando Dios acá. Y dice que me mirarán a mí, dice Dios, a quién traspasaron. O sea, ¿a quién traspasaron? O sea, a Dios nunca lo traspasaron, ¿no? Claro, pero Dios se humanó, tomó forma humana y en la cruz fue traspasado por una lanza. Esto mismo va a decir también, como es Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, en el Nuevo Testamento. Juan va a decir que Jesucristo dice que todo ojo le verá, y dice que aquel que le traspasaron, obviamente, es Jesucristo, y todo ojo le verá. Y acá dice que me mirarán a mí. Y para que lo traspasen, obviamente Dios tuvo que haberse hecho carne, tuvo que haberse humanado. Y luego podemos ver en Zacarías 14, dice que también viene hablando Dios, y dice que Dios afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, ¿no? Y la tierra se partirá en forma de cruz. Y justamente Jesús, o sea, Dios, está hablando que es Dios acá, afirmará sus pies en el monte del olivo. Claro, para afirmar sus pies en el monte de los olivos, Dios tiene que humanarse, tomar forma humana, claro, como lo hizo en Cristo. Obviamente, estas son profecías de la segunda venida de Jesús, ¿no? Cuando Él afirme sus pies. Si leemos también en Hechos capítulo 1, versículo 4, vemos cuando Jesús asciende al cielo, Él se va al cielo y se despide de sus apóstoles, de sus seguidores. Los ángeles le dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Así como lo viste irse, así también volverá. Y dice ahí la escritura, ahí en Hechos 4, en Hechos 1:4, dice que Jesús ascendió al cielo desde el monte de los olivos. Así que desde ahí, de donde Él se fue, también ahí va a volver y va a poner sus pies, afirmar sus pies ahí, cuando Él venga en su segunda venida visible, claro, y todo ojo le verá. Saben que hay gente que hace una pregunta, ¿no? A los agnósticos, ateos, dicen, claro, pero si Dios, ¿por qué Dios no se deja ver? No se deja ver, así todo el mundo cree y se termina el misterio. Ya Jesús, o sea, Dios ya se manifestó en carne, Él habitó entre nosotros. Va a decir, por ejemplo, en San Juan, San Juan capítulo, por ejemplo, lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Miren lo que dice. San Juan capítulo 2, capítulo 1, versículo 10, dice que Jesús en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense, dice que Él estuvo en el mundo, caminando entre nosotros, y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién creó todo? Dios, claro. Y el mundo no le conoció, no le conoció. Lamentablemente lo crucificaron, sus criaturas lo crucificaron, ¿no? Al Creador. Tremendo, ¿no? Por eso tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque si Jesús realmente afirmó, si realmente Él era el que afirmaba ser, lo cambia todo, porque ya se termina todo misterio e incertidumbre, Ya Dios se dio a conocer, se manifestó en carne, como dice Pablo, Entonces se termina todo misterio, y esa pregunta que muchos dicen, bueno, ¿por qué no se muestra Dios? Dios ya se mostró hace 2000 años, tomó forma humana, vino, habitó entre nosotros y murió por nosotros, dio su vida en la cruz, como va a decir segunda de Corintios, capítulo 5, de versículo 18 para adelante, va a decir Pablo ahí, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados, y nos encargó a nosotros este misterio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice Pablo, reconcíliense con Dios. O sea, Dios vino, el Creador vino a solucionar el problema, ¿no? De que esa comunión, esa relación que se rompió, ¿no? Por el pecado del hombre con Dios, con su Creador, su criatura con su Creador. Dios vino, Él mismo se hizo cargo, Él vino a morir en una cruz
para salvarnos, para morir por todos nuestros pecados en la cruz, para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y Dios quiere reconciliarnos y nos ha dado, o sea, Dios nos reconcilia y para eso se hizo humano, se humanó a través en la persona de Cristo, claro, y de esa forma puede reconciliar. Que pone su fe en Jesucristo puede ser reconciliado con Dios. Y nos dejó este ministerio a nosotros, sus hijos, el ministerio de reconciliación. Este es un propósito que cada hijo de Dios tiene, ¿no? Que muchos no lo preguntan, los jóvenes me preguntan a veces, ¿cuál es mi propósito? Bueno, el primer propósito es que te reconcilies con Dios si no lo hiciste. Y el segundo es poder ir por el mundo, por todos lados, y predicar este ministerio de la reconciliación. Y es como si Dios estuviese rogando a través de nosotros. Tenemos que rogarle a las personas, reconciliate con Dios a través o por medio de Jesucristo, poniendo tu fe en Él, ¿no? Entonces, debes pensar en esto, ¿no? Porque, como te digo, si Jesús es Dios, lo cambia todo. Y Él lo afirmó, ¿no? Pero si realmente Él es Dios, lo cambia todo. Y creo que Él es Dios porque Él resucitó al tercer día entre los muertos, demostrando de que realmente sus afirmaciones eran verdad. Porque si Jesús no hubiese resucitado, podríamos decir que es un falsante, un loco, ¿no? Pero todas las evidencias que tenemos de que Jesús ya ha resucitado demuestra que Jesús es veraz, es verdad. Él es el que decía ser. Porque mucha gente dice, no, Jesús solamente fue un hombre bueno, alguien bueno, una persona buena, un buen hombre, ¿no? Pero no, pero si Jesús fue más que un hombre bueno, porque incluso si él, o sea, si él realmente no es Dios, si no es aquel que afirmaba ser, que era Dios y la única verdad absoluta, si no es lo que él afirmaba, entonces no era un hombre bueno, era un mentiroso o estaba loco, ¿eh? Porque si, entonces no podemos decir que era un hombre bueno si no creemos en lo que él afirmaba, ¿me entienden? Pero no, él realmente era más que un hombre bueno, él era Dios, que tomó forma humana y estuvo dispuesto a morir por vos y por mí. Y él es la única verdad, porque él es el único Dios, verdadero, el único Dios. No hay otro Dios, el creador del universo. Claro, él es el creador de todo. Él dice que estuvo en el mundo, él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció lamentablemente. Y va a decir, termino con lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Miren lo que dice Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pablo, porque o sea, hay mucha gente que te dice, no, pero Jesús sí, existió, pero es un mito, como algo inventado, hicieron como eso significa fábula artificiosa, ¿no? Una novela ingeniosamente inventada, ¿no? Hubo un mito. No, pero Pablo dice, no, lo que estamos hablando no es una fábula artificiosa, un mito como inventan los filósofos, los que inventaron los griegos, o una mitología griega. No, no, no. Acá dice, Pedro dice, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿eh? O sea, ellos por eso estuvieron dispuestos a morir. Claro, entonces podemos confiar en los apóstoles y en los primeros seguidores de Cristo, porque ellos son testigos fieles. Podemos confiar que son testigos fieles, son testigos realmente presenciales. Ellos fueron contemporáneos y vieron a Jesús resucitar de entre los muertos. Aunque primero estaban en incredulidad, y luego ellos creen. Y fíjense en que más creíble es que se le haya aparecido Jesús resucitado primeramente a las mujeres. Cuando alguien veía, incluso porque las mujeres empezaron a tener valor no hace muchos años, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús y los apóstoles y siglos posteriores, la mujer no tenía valor, ¿no? Entonces, si alguien quisiera inventar una historia de la resurrección de Cristo, jamás hubiese puesto como primeras testigos a las mujeres. Y fueron las mujeres que vieron a Jesús resucitado y luego ellos le avisaron a los apóstoles. Entonces, esto me da más confianza para creer realmente, porque, o sea, realmente escribieron lo que fue. No se inventaron nada, escribieron lo que fue, lo que pasó.
Las mujeres fueron las que vieron primeramente a Jesús resucitado. Aunque no tuviera, valor, fue lo que pasó. Las mujeres lo vieron a Cristo resucitado. Entonces, esto no es un mito, sino que ellos estaban dispuestos a morir por lo que habían visto. Cuando vemos en los Hechos de los Apóstoles que a los apóstoles los castigaban, los metían presos y les decían, dejen de hablar de este Jesús. Y ellos decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Claro, ellos tuvieron 40 días con Jesucristo resucitado, con pruebas indubitables, dice Lucas en Hechos capítulo 1. Y hubo más de 500 testigos que Jesús se le apareció al mismo tiempo. Entonces, no podemos dudar, esto no es un mito, no es algo que inventaron, ¿no? Que se le inventó, porque realmente si Jesús es aquel que afirmó ser, tenemos que pensar, porque esto lo cambia todo. ¿eh? Consideren lo que estoy diciendo, investiguen cada uno por su propia cuenta, si es agnóstico o ateo, investiguen por su propia cuenta si realmente Jesús resucitó. Y porque si Jesús es el que afirmaba ser, lo cambia todo, lo cambia todo. Y se termina toda incertidumbre, y todo misterio. ¿m? Porque si Jesús es el que realmente decía ser, wow, Él es a Dios, que habitó entre nosotros y estuvo dispuesto a morir por mí y por vos. Qué maravilla, ¿no? Así que Jesús es la verdad absoluta, claro que sí. Él es la única verdad, el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque la gente se enoje, esto no es ser exclusivista, sino es creer lo que Jesucristo mismo afirmó ser. Así que, amigo, hermano, piensa en esto y considera lo que has escuchado. Realmente, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si realmente Él es la que decía ser, ¿vas a seguir así, negándolo, resistiéndote a la verdad? Que realmente puedas, el Señor, el Espíritu Santo te ilumine, que te abra los ojos para que puedas llegar al conocimiento, la verdad, y seas salvo. Así que bueno, si te ha gustado este video, me encantaría que compartas este video con más gente para que el Evangelio llegue a mucha gente y que la palabra corra, ¿no? Y muchos vengan al conocimiento, la verdad.